Mucha gente me ha preguntado cómo se limpia el instrumental después de usarse. En este caso tenemos un vaso donde hicimos una fabricación de un producto que era 100% fase grasosa. No había fase acuosa. Si hubiera habido fase acuosa hubiera sido muy fácil de limpiar. Sin embargo, en las fases grasosas es más complicado. ¿Cómo vamos a limpiar entonces? Tenemos que remover primero los excesos, los restos que nos hayan quedado de producto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Nos vamos a apoyar siempre con toallas o papel. De preferencia lo más absorbente que tengas y puedas conseguir. Vamos a remover todos los excesos del recipiente, del fondo, con la ayuda de nuestra espátula, lo más limpio que podamos dejarlo por este método mecánico. Ya consideramos que quedó pues relativamente limpio. Ahora esto lo vamos a embarrar en una toalla de papel. Y así es como vamos a limpiar también nuestra espátula. Si te fijas, nuestra espátula ya está casi limpia. Ya no le quedaría más que pequeños trocitos o sensación grasosa. La vamos a poner aquí a un lado y con esta misma toalla nos vamos a apoyar para retirar los excesos de dentro del vaso. Y lo giramos. Es importante que te mencione que no vas a remover el 100%. Sin embargo, vas a retirar mucha cantidad y ya después lavas con agua y jabón como lo harías con cualquier otro utensilio de cocina. Fíjate cómo lo único que pasa es que queda opaco por la grasita, pero ya está casi por completo limpio. Vamos a darle otra vueltita a esta toalla de papel. Fíjate cómo absorbe mucho. Espero se pueda ver por la cantidad y calidad de luz. Y si no, pues el vaso es la muestra. Y damos otros movimientos. Bien pegadito al recipiente el papel para remover la máxima cantidad posible. Perfecto. Con eso estaría muy bien. Ahora si te fijas ya tenemos un vaso aceptable que solamente tendríamos que lavar con agua y jabón para lograr su máxima claridad y limpieza. Así es como limpiarías tus utensilios.